Querida familia, un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy en nuestro día Coyavín, hoy martes 10 de marzo. Recuerden que hemos apartado este día martes en torno a lo que significa el Coyavín, que para nosotros es la búsqueda de Dios. Iniciamos con este tiempo devocional temprano en la mañana, luego nos encontramos al mediodía en una conexión virtual también por Meets y estaremos finalizando este tiempo en una jornada de alabanza presencial a las 5 de la tarde en el Distrito Marabel y a las 6 de la tarde en el Distrito Centro. Ahí les esperamos también, no dejen pasar esta gran oportunidad de acercarse a Dios. Bueno, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la vida de Sansón y vamos a estar hablando de la vida de este hombre de aquí en adelante, un par de semanas más, seguramente un par de meses también. Entendiendo lo que hay detrás de esta historia y lo que esta historia nos enseña a nuestra vida en este tiempo, en el contexto donde nosotros estamos actualmente. Y decíamos la semana anterior, si por alguna razón alguno de ustedes aún no ha visto ese devocional, puede hacerlo en el enlace que les habíamos compartido en este mismo canal. Y decíamos que Sansón fue la respuesta de Dios en un momento muy crítico del pueblo de Israel, donde ellos estaban sometidos, esclavizados, y esto mismo ocurre en nuestra vida. Nuestra vida también es la respuesta de Dios para un mundo en crisis. Por eso es urgente que cada uno de nosotros pueda comprender, hacerse cargo de ese llamado y dimensionar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y decíamos la semana anterior, hablando de el contexto del nacimiento de Sansón, de este hombre tan particular en la historia de la Biblia, que llama profundamente la atención que Dios haya pensado en una mujer estéril como lo fue la mamá de Sansón, que Dios haya contemplado la idea de tomar a una mujer estéril para cumplir sus propósitos. Esto es como tomar un árbol marchito y esperar una gran cosecha. Es algo un poco contradictorio, pero bueno, esa es la manera de pensar de Dios. Y la vida de esta mujer, la vida de la mamá de Sansón y su esterilidad, por supuesto, representan nuestras imposibilidades. Representa también aquellas áreas que no producen fruto, que a lo largo del tiempo han experimentado una sequía, que han estado marchitas, que han estado secas e incluso decíamos también a partir de lo que nos cuenta la palabra de Dios, que la vida de esta mujer representa los nunca de nuestra vida. Precisamente ese terreno donde Dios busca actuar, ese terreno donde Dios puede hacer algo extraordinario, el terreno de las imposibilidades, de la esterilidad, de la falta de fruto, el terreno de los nunca. Ahí es donde Dios interviene. Y mirábamos por otra parte no solamente la mamá de Sansón, sino también su padre. Y mirábamos algo muy interesante en la vida de este hombre, y es que los milagros por sí solos no transforman la vida de las personas, y así lo entendió el papá de Sansón. Un hombre que al enterarse de lo que Dios iba a hacer en su mujer y a través de su mujer, le pide a Dios que regrese una vez más, pero para enseñarles lo que ellos debían hacer. Y además de eso también para agradecerle, para presentarle ofrenda en gratitud por lo que él estaba haciendo. Muy pocas personas en este día y en estos días están interesadas en ser enseñadas y muy pocas personas también al recibir un milagro se muestran en realidad agradecidas como este hombre. Muchos quieren recibir milagros, indudablemente, por supuesto, claro que sí, pero pocos quieren ser enseñados y pocos se muestran agradecidos, como también lo vemos en la historia, por ejemplo, de los 10 leprosos. Muchos quieren los milagros, pero pocos quieren ser enseñados y pocos son agradecidos. Y vamos hoy a entrar en materia ya a revisar lo que es la vida de Sansón, lo que es la vida de este hombre, lo que se esperaba
de este hombre, el propósito o la ruta que Dios marcó para este hombre, uno de los jueces importantes, reconocidos del pueblo de Israel. Y para comenzar entonces vamos a un versículo que nos da un marco de referencia, como les decía hace un momento, de aquello que se esperaba de Sansón en esa oportunidad. Quiero que me acompañen a Jueces, capítulo 13, versículo 25. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, hablando, por supuesto, de Sansón. Dice, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Bueno, en realidad se esperaba que la vida de Sansón fuera dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo que se esperaba de este hombre, que la presencia de Dios morando en él se manifestara también por medio de él. Pero evidentemente no fue así. Por el contrario, este hombre se dejó dirigir por otras cosas distintas, por los propios parámetros que él estableció para tomar decisiones que finalmente lo llevaron a un desenlace fatal, como seguramente ustedes lo sabrán. Dios esperaba que Sansón se dejara guiar por el Espíritu Santo, que la presencia de Dios se manifestara en él, pero la realidad fue otra muy distinta. Este hombre se dejó guiar, se dejó impulsar por otras cosas diferentes. Y vamos a mirar precisamente en esta mañana cuáles fueron esos parámetros que Sansón tomó para elegir, para decidir, que finalmente lo llevaron a la desgracia. Dios quería que este hombre fuera guiado por su espíritu, que el espíritu se manifestara en él, pero él vivió su vida de una manera muy diferente. Y vamos a mirar entonces esos parámetros de Sansón que lo llevaron al fracaso, que lo llevaron a la ruina. Y ahora quiero invitarles a que vayamos al libro de Jueces, igualmente en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio allí en ese lugar a una mujer de las hijas de los filisteos. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Se supone que Sansón había sido llamado para defender al pueblo de los filisteos. Pero aquí lo vemos enredándose con una mujer precisamente de ese lugar. Y lo que vemos aquí en estos dos versículos, en los versículos 1 y 2 de Jueces capítulo 14, es que para Sansón eran muy importantes los sentidos. Escuchen esto. Este es el primer parámetro que Sansón tenía para decidir. No el Espíritu Santo, como Dios esperaba que así fuera, sino sus sentidos, lo que él veía. Él se dejaba guiar por lo que él veía. Hay otros versículos que también nos hablan de esto. Ese era uno de los parámetros que Sansón tenía para decidir. Y aquí lo vemos tomando una decisión trascendental. Es que esta no era una decisión menor, insignificante, era una decisión bastante importante. La decisión de con quién iba a pasar sus días Sansón, de con quién iba a convivir, de con quién se iba a casar. Y nosotros aquí entendemos que dejarse guiar por los sentidos para tomar decisiones tan importantes como esta es como dar un salto al vacío. Es andar en una incertidumbre permanente porque nuestros sentidos no son totalmente confiables. A veces nuestros sentidos están condicionados por las experiencias que hemos tenido, por las situaciones que hemos vivido en la familia, en nuestras relaciones interpersonales, por nuestros fracasos, por nuestros tropiezos. A veces nuestros sentidos también están condicionados por nuestras propias
limitaciones, por nuestras creencias, por nuestras ideas e incluso por nuestras necesidades insatisfechas. Nuestros sentidos pueden estar condicionados por todas estas cosas y por eso entendemos que no son un parámetro cierto, que no son un parámetro confiable para dejarnos guiar, para dejarnos dirigir. Y es por esto que siempre necesitamos de la dirección de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Porque para eso está el Espíritu Santo en nuestra vida, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para exhortarnos, para convencernos, para redarguirnos. Pero recuerden ustedes que Sansón dejó de lado la presencia de Dios y se dejó guiar en este caso particular por sus sentidos. Algo muy similar le ocurrió a Samuel cuando fue a ungir el rey en la casa de Isaí, ¿lo recuerdan? Cuando Samuel se deja deslumbrar por los hermanos mayores de David, pero Dios tiene que decirle, no, no te dejes guiar por los sentidos, porque hay cosas más importantes que no se pueden ver, que no se pueden palpar. El parámetro entonces de Sansón no debía ser lo que él tenía delante de sus ojos, sino lo que Dios había determinado para él. Por eso los principios de Dios, las instrucciones de Dios, la palabra de Dios nos aterriza y aclara, enfoca nuestros sentidos en la dirección que Él nos está marcando. Y recordemos que una decisión tomada con un criterio equivocado puede tener un impacto muy negativo en nuestra vida, porque al final la vida está hecha de decisiones. Y si esas decisiones nosotros las tomamos con un parámetro equivocado, seguramente el costo va a ser muy alto, como le ocurrió efectivamente a este hombre. ¿Cómo Sansón toma entonces la decisión de saber con qué mujer iba a pasar sus días, con qué mujer iba a convivir? Únicamente por lo que vio, descartando la instrucción de Dios, la guía de Dios y especialmente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero este no era el único criterio de Sansón. También hay otro muy importante que vamos a ver en el versículo 3, Jueces capítulo 14, versículo 3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Jueces 14, 3. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Aquí sus padres le están llamando la atención, lo están exhortando, le están diciendo, reconsidera esa decisión que vas a tomar. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Miren lo que dice aquí Sansón. Quiero a esta, tómame a esta por mujer, por una razón esencial, dice Sansón, porque esta me agrada, esta es la que me gusta, esta es la que despierta mis deseos, mis pasiones, esta es la que me agrada, dice aquí este hombre. Claro, además de los sentidos, Sansón también estaba gobernado por sus pasiones. Este es el segundo parámetro que tenía Sansón para decidir en la vida. Primero los sentidos, como veíamos anteriormente, lo que él vio, y segundo sus pasiones o el placer. Y resulta que el placer eh, era la brújula que marcaba las decisiones de este hombre, sus deseos, lo que a él le agradaba, la comodidad, la felicidad. Pero si nosotros revisamos mejor este tema del placer, del gusto, de la felicidad, entre comillas, nos damos cuenta que todo esto es algo que está muy sobrevalorado. Miren ustedes que todo el tiempo las personas están buscando aquello que les proporciona placer, aquello que les proporciona comodidad, aquello que les proporciona satisfacción. Y a veces pareciera que este es el único criterio para decidir lo que me agrada, lo que me gusta, lo que me deja cómodo, lo que me genera placer, lo que me genera cierto deseo también. Y esto
Es algo muy peligroso, indudablemente, y lo vemos claramente en la vida de Sansón, porque el problema con el placer es que es algo muy relativo y es algo temporal también, es algo pasajero. Esta mujer que Sansón estaba diciendo aquí, me agrada, me da placer, me gusta, con el tiempo le generó una aflicción increíble, una aflicción y un dolor incalculable. Miren cómo el placer se transformó en dolor, porque es que eso es lo que estamos diciendo, el placer es temporal, el placer es como agua entre los dedos. Esta forma de ver la vida es muy egocéntrica. Es pretender que todo gire en torno a mis propios deseos, que todo gire en torno a mis propios caprichos, a lo que a mí me agrada, e incluso de esta manera vamos pasando por encima de los principios de Dios, vamos pasando por encima de otras personas, vamos pasando por encima del sentido común y terminamos hipotecando el futuro, comprometiendo el futuro, como le ocurrió a este hombre. Y es necesario que entendamos algo en esta mañana, y es que no siempre lo que genera más placer es lo correcto. Aunque esta sociedad nos invita a buscar el placer, a buscar lo que agrada, lo que gusta, la felicidad, entre comillas, lo que es más placentero para mí. Pero no siempre lo que genera más placer es lo correcto ni lo más provechoso para nosotros, porque nosotros tenemos que pensar no solamente en lo que nos agrada, como dice aquí Sansón, sino en aquello que nos edifica, en aquello que nos conviene. El salmista decía en el Salmo 40, en el Salmo 48, perdón, decía, lo que me agrada es hacer tu voluntad, Dios. Eso es lo que me genera más placer. Ese es el verdadero placer en la vida. Pero a veces en esa búsqueda de lo que es placentero para mí, de lo que satisface mis deseos, estamos dispuestos a pasar incluso por encima del plan de Dios, de la instrucción de Dios, de otras personas. No siempre lo que es más placentero es lo correcto, de ninguna manera. No siempre lo que genera más placer es lo que nos acerca al plan y al propósito, a los pensamientos de Dios para nuestra vida. Pero todavía falta algo muy interesante que también nos cuenta este capítulo 14. Y quiero invitarles ahora a que vayamos al versículo 4, Jueces 14, versículo 4. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, algo bastante llamativo por demás. Dice, mas su padre y su madre no sabían, había algo que ellos no sabían, y es que esto, ese capricho de Sansón con esta mujer filistea, todo ese enredo del gusto, de los sentidos, dice, esto venía de Jehová. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, bueno, vamos a entenderlo. Dice, porque él buscaba, Dios buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, aquí tenemos que tomar esto que nos dice la Biblia con pinzas. Estamos hablando de un hombre guiado por sus sentidos y dijimos que los sentidos no son confiables porque están condicionados por un montón de cosas. Estamos viendo la decisión de un hombre guiado por sus deseos, por sus pasiones, por sus caprichos y estamos diciendo que eso es muy peligroso. Pero luego aquí la Biblia nos dice en el versículo 4 que todo esto estaba orquestado por Dios, que Dios no había perdido el control de la situación, que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo y que Dios estaba sacando algo bueno de todo esto, que Dios estaba buscando ocasión para cumplir sus propósitos. Y es difícil creer que todo esto que estaba sucediendo, un hombre impulsivo, un hombre apasionado, que esa decisión imprudente de Sansón viniera de Dios o Dios estuviera en medio de ella. Mucho más teniendo en cuenta lo que decíamos al iniciar, que Dios esperaba que Sansón fuera un hombre dirigido por su
espíritu, por la presencia suya morando en él. Pero lo que sí es cierto, y esta es una enseñanza muy profunda, una verdad maravillosa que nos comparte aquí este relato, lo que sí es cierto es que Dios encontró la manera de cumplir su propósito incluso en medio de los desaciertos de Sansón. Miren lo que estamos diciendo, esto es algo muy importante. Dios encontró la manera de cumplir su propósito aún en medio de los desaciertos de Sansón. ¿Saben que Dios obra en medio de nuestras imperfecciones? Dios obra en medio de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, de nuestros errores. Aunque esto que estamos diciendo de ninguna manera se puede convertir en un pretexto para persistir en nuestros errores. Recuerden ustedes el costo emocional y espiritual que esto representó para Sansón. Que Dios cumplió su propósito, pero por supuesto, claro que sí. Eso es lo que estamos ratificando en este punto. Pero las consecuencias las tuvo que asumir este hombre. De manera que eso lo tenemos que tener muy presente. El hecho de que Dios pueda moverse y cumplir su propósito aún en medio de mis errores no es una licencia para pecar, no es una licencia para seguirme equivocando, para seguirme dejando llevar por mis sentidos y por mis pasiones. Dice, esto venía de Dios. Dios estaba buscando ocasión. Lo que entendemos aquí es que Dios estaba obrando en esto, en medio del error, del desacierto de Sansón, buscando crear una oportunidad para salvar a su pueblo, para defender a su pueblo. Y es maravilloso ver cómo Dios toma los grandes errores del ser humano y los convierte en una oportunidad. Esta es la gracia de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Esa expresión del amor de Dios por nosotros. Y aquí nos queda claro algo. Y es que Sansón no fue usado por su gran fuerza, sino que fue usado a pesar de su debilidad. Miren lo que estamos diciendo aquí. Y esto es un gran aliciente también para nosotros, que somos gente imperfecta, que comete errores, que es débil, que es vulnerable, que se ha equivocado en la vida seguramente, que ha tomado malas decisiones, malas elecciones. Miren lo que estamos diciendo. Sansón no fue usado por su gran fuerza, sino a pesar de su debilidad. Claro, Dios puede transformar estas cosas para cumplir sus propósitos, pero recordemos lo que decíamos hace un momento, el costo espiritual, el costo emocional para Sansón fue muy alto, muy grande. Por eso no es recomendable jugar con esa gracia de Dios, jugar con la misericordia de Dios. Alguien podría decir, listo, perfecto, si esto es así, pues entonces yo puedo seguir haciendo con mi vida lo que a mí me parece, porque finalmente Dios siempre va a buscar una oportunidad y lo va a transformar todo para bendición, claro. Pero si nosotros le preguntáramos al Sansón viejo si pudiera devolverse y hacer las cosas de otra manera, seguramente él nos diría, pero por supuesto que sí. No repitan la misma historia. Esto no es una licencia para pecar, esto no es una licencia para seguirnos equivocando, esto más bien nos habla de un Dios de gracia, de misericordia, pero no se puede jugar con esto. Y Sansón lo aprendería con el tiempo. Pero miren qué increíble lo que estamos diciendo aquí. Un Dios que toma el desacierto de un hombre y busca la oportunidad, la manera de transformar eso para el bien de su pueblo. Sin duda, Sansón fue apartado para un propósito mayor, pero al vivir de acuerdo a sus parámetros, sus sentidos y su placer, terminó pagando un altísimo precio. Y aunque Dios buscó la manera de sacar provecho, oportunidad de todo esto, este hombre con el tiempo tuvo que asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros en este día? Precisamente a que nos dejemos guiar por su espíritu,
por su palabra, por sus instrucciones. Y en la medida en que nosotros dependemos de Él, seguramente nuestros sentidos se van a ir orientando en pos de su voluntad. Y nuestro placer va a ser el hacer su voluntad, como también lo decía el salmista. Y quiero que pensando en esto que nos enseña la historia de Sansón en esta mañana, nos acerquemos al Señor en oración. Vamos a orar. Padre Dios, hoy te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos y nos encomendamos a ti, Señor. Así como Sansón fue llamado, nosotros también hemos sido llamados. Y así como se esperaba de este hombre que fuera guiado por el Espíritu Santo, también se espera lo mismo de nosotros. Tú nos diste el maravilloso regalo de tu Espíritu para ser guiados por Él, para ser enseñados por Él, redargüidos por Él. Señor, no nos permitas dejarnos llevar por los sentidos, porque los sentidos no son confiables, porque los sentidos están condicionados de un montón de cosas, de experiencias fallidas, de dolores, de frustraciones, de lo que hemos vivido en nuestras relaciones con otros. Los sentidos no son confiables para tomar decisiones tan trascendentales, Señor, como las que estaba tomando Sansón allí. Pero tampoco nos dejes, Señor, ser enceguecidos por el placer, por el deseo, por lo que nos agrada. Muchas veces buscando lo que llamamos felicidad, muchas veces buscando lo que llamamos comodidad, placer, terminamos recorriendo caminos muy peligrosos. Esa felicidad que el mundo predica y profesa es peligrosa, es efímera, es pasajera, Señor. Con el tiempo, el deseo de Sansón se transformó en angustia, en dolor, en amargura para su corazón, Señor. Permítenos más bien ser dirigidos siempre por ti, por tu palabra, y que tu palabra y tus promesas, tu propósito y tu voluntad marquen un camino para nosotros, Señor, hoy y siempre. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás buscando ocasión, porque tú puedes transformar nuestros errores en grandes oportunidades, como lo hiciste también en la vida de este hombre. Aunque eso no significa que podamos jugar con la gracia, porque siempre van a haber consecuencias. Pero hoy te pedimos que si nos hemos equivocado, que si hemos fallado, como seguramente así lo ha sido, tú de allí, Señor, saques grandes cosas también para nosotros y no dejes de usarnos en este tiempo para el cumplimiento de tus planes en el lugar donde estamos. Pues desde aquí bendigo estas vidas y te pido que nos sigas acompañando y mostrando tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente un abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y recuerden, hoy nos vemos al mediodía virtualmente y a las 5 en Marabel y a las 6 en el Distrito Centro. Un gran abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao, chao.